Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de la televisión pública, Canal Capital, Televisión Más Humana. Hoy estamos en el Parque Nacional, que no es nacional, es distrital, pero es un parque donde tenemos un delicioso aire. Estamos hoy con un tema que nos interesa a toda la ciudadanía, que es el tema de la calidad del aire, el tema del aire que respiramos, el tema de calidad de vida. Y estamos con dos expertos, dos ingenieros, que son asesores de la Cooperación al Desarrollo, Cooperación Suiza al Desarrollo, COSUDE, que está representada por la Embajada de Suiza en Colombia. Este es un tema fantástico porque es la relación que tiene la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Ambiente, con la Embajada Suiza y el interés de apoyarnos técnicamente para disminuir las emisiones y tener un mejor aire. Andreas Mayer, Alyosha Reynoso, chileno y alemán. Usted me decía antes del programa, vino con su aparatico y comentó, aquí hay muy buen aire. Sí. ¿Por qué no le muestra, por favor, a la teleaudiencia este aparatico, para qué sirve y cómo fue esa medición que hizo hace un rato? Sí, ¿por qué no? Sí, aquí tiene un aparato que es relativamente nuevo, usamos desde 4 o 5 años y puede medir la concentración de las nanopartículas en el aire. Las nanopartículas en el aire. Sí. En esta emisión vamos a utilizar algunos conceptos que para muchas de las personas, incluyéndome a mí, pues que somos neófitas en el tema, nanopartículas. ¿Por qué no explica eso qué es? Sí, nanopartículas son partículas muy pequeñas que son menos grandes que un micrón. Son muy pequeños, son esos que pueden penetrar a través de los pulmones en la sangre. Y eso es el punto. Las más grandes partículas, como el polvo, que existe en todos lugares y que existía siempre en la historia de los hombres, son más grandes. Y los pulmones tienen una defensa. Tienen instrumentos de defensa. Un mecanismo de defensa. Pero los nanopartículas que se producen en los motores son partículas que nunca existían en la historia de la raza humana. Y por eso no tenemos ningún instrumento de defensa. O sea, la medición que usted hizo ahorita, ¿qué le dio? Para que la audiencia de Su Madre Naturaleza entienda por qué es tan importante ese aparatico, que solamente lo debe saber leer usted, me imagino, y sus colegas. Sí. ¿Qué resultado le dio en temas de calidad del aire aquí en el Parque Nacional en Bogotá? Muy bueno. Tengo que decir, no esperaba que el resultado es tan bajo. Son 5.000 partículas por centímetro cúbico. Bueno, eso es una buena noticia. Muy bien. Qué buena noticia que Sí. empecemos este programa con una noticia para la ciudadanía bogotana que se queja, y con razón, que muchos sitios de alto tráfico, de congestión de tráfico, están muy contaminados y le toca a uno andar así con la cabeza, con la cara tapada. Alyosha Reynoso, usted que viene de Santiago de Chile, donde también ha sido una ciudad que ha sufrido las consecuencias de la emisión de gases, especialmente, vamos a hablar de diésel, hoy vamos a hablar sobre todo del diésel, ¿cierto? ¿Cómo está hoy en día la situación en Santiago, digamos, en comparación con Bogotá? Bueno, primero que nada agradecerte la posibilidad de estar aquí compartiendo con los televidentes en tu programa para tratar de manifestar o de exponer un problema que a veces nosotros no vemos, ¿ya? Pero lo sentimos. Pero lo vivimos, nos enfermamos y hasta nos podemos morir producto de este problema. Como ha expresado muy bien mi colega, el señor Mayer, hoy día tenemos la posibilidad de medir ese problema, ¿ya? ¿Y de qué nos damos cuenta? Con aparaticos como ese. Exactamente. ¿Y de qué nos damos cuenta? Que efectivamente hay dentro del aire hay unas partículas que nosotros no vemos, probablemente no tenemos la capacidad de ver, y podemos pensar que estamos respirando un aire limpio. Es un problema invisible.
Y yo creo que una misión importante en tu programa ahora que nosotros tenemos esta oportunidad es de transmitir esa idea. El aire es capaz de matar y es capaz de enfermar no solo de aquella contaminación que vemos, sino de aquella contaminación que no vemos. Ajá. Y ese es el problema de las emisiones diésel. Bueno, fíjense ustedes uno cómo aprende en cada programa sobre este tema tan técnico como es la contaminación de aire por fuentes móviles, ¿no? Fuentes En particular, móviles, o sea, los carros y los que usan diésel a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Porque me imagino, Andreas Mayer, que para usted como experto alemán, que vive además al nivel del mar, ¿no? ¿Cierto? Usted está en Europa y no está en esta altura. No. ¿Cómo siente usted, cómo lo percibe, cómo respira usted este aire a 2.600 metros? Sí, hay que adaptarse. Hay que adaptarse, no es tan fácil. Es todo un poco diferente, como en los... sí, tenemos las alturas en Suiza también. Sí. Y los usamos para esquí, deporte. Pero para mí, creo, la altura no es el problema, pero la combinación de la altura con el aire contaminado es terrible para mí. Ajá. Cuando yo llego al aeropuerto de Santiago, entro en la ciudad, es un problema. Yo espero de volver si pronto posible. Verdaderamente es el diferente. Creo que ustedes que viven aquí no lo saben. No, estamos no como lo acostumbrados. ven, no lo ven, pero es un daño enorme. So, para mí es, yo lo veo Sí, inmediatamente. y lo siento. hace, y hace el problema también más urgente en el caso de Bogotá. Porque, ¿Por qué? sí, te explico, mira, resulta que los motores necesitan oxígeno para funcionar, necesitan aire. A ciertas alturas, como el caso de Bogotá, hay menos oxígeno. Ya, lo sabemos, yo que vengo de Santiago, ¿no es cierto? ¿A qué nivel está? Me ha costado a 500 metros sobre el Pero nivel del imagínense, mar. de 500 metros a 2.600. Sí. Me ha costado respirar un poco, subir las escaleras, en fin. Bueno, con los motores pasa algo similar, es decir, ellos también reciben o perciben esa falta de oxígeno. Ajá. Y eso hace que emitan mayor cantidad de material particulado. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que nos encontramos en Bogotá? Es una flota de vehículos que probablemente está emitiendo mucho más particulado incluso Que en es Santiago. inevitable, que es una ley natural, ¿no? Por la altura, Sí, por la altura. pero también por la calidad del diésel. Sí, no, la calidad de diésel es muy buena, pero la razón es que falta el oxígeno y por eso generan más partículas. Partículas hay más, Sí. por tantos los. Bueno, pero hablemos un poco. Este trabajo que ustedes están haciendo en Bogotá, en asocio con la Secretaría de Ambiente Sí. de la Alcaldía Mayor de Bogotá, está enmarcado en un programa latinoamericano. Hablemos un poquito de ese programa para entender cómo Bogotá también está relacionada con otras ciudades del continente en esta cooperación bilateral con Suiza. Sí, mira, yo tengo que decir de que conocí al señor Mayer en el año 2004. Quizá el 2003, señor Sí, Mayer. absolutamente. Y en esa oportunidad nosotros pudimos tener el contacto con Suiza, con un país que ha tenido un desarrollo muy importante en este tema. Es decir, lo que estamos conversando hoy día, esta discusión de cómo los motores, ¿no es cierto?, que parecen algo tan lejano, finalmente resulta que nosotros vivimos entre medio de motores diésel, en el transporte público, en la maquinaria de la construcción, en los camiones. Hay una gran cantidad de motores que están muy cerca de nosotros y muy cerca de, digamos que de nuestras narices, de lo que nosotros respiramos. Claro. Entonces, bueno, desde esa época, ya 2003, comenzamos a trabajar en Santiago con el gobierno de Suiza y afortunadamente pudimos avanzar muy rápidamente con la búsqueda de soluciones para este problema. Yo ¿Y creo si ha que- mejorado en Santiago? Sí, hemos tenido logros muy importantes y estamos avanzando más. Mira,
hoy día, actualmente, nosotros tenemos una flota de buses en Santiago, de aproximadamente 6.000 buses. Acá son muchos más los buses en Transmilenio. Pero comparemos población. Aquí en Bogotá tenemos 8 millones de habitantes con la conurbación. En Santiago, 6 millones. 6, es un poco más pequeño. Sí. Y, en fin, bueno, estamos solucionando el problema, que es un problema tecnológico, el de los motores, que afortunadamente la ingeniería y la tecnología ha encontrado la solución también. Entonces... ¿Pero con vehículos nuevos? No, eso es lo interesante. Esto es el secreto. Ah, bueno, aquí estamos entrando, porque como aquí estamos en el proceso de chatarrizar y de sacar de circulación una serie de vehículos ya muy antiguos que están, realmente uno se para en una esquina y mucha gente, la que nos está escuchando, que es peatón, que es ciclista, sufrimos y nos toca ponernos un tapabocas o una pañoleta para no sentirnos contaminados. Entonces, ¿cuál es el quid del asunto? Interesantísimo que nos cuente eso. A ver, señor Meyer. Sí, el problema es que las grandes ciudades que crecen continuamente necesitan la movilidad. Sí. Es inevitable. Claro. No podemos imaginarnos que reducimos el número de buses o el número de pesados. No es posible. Los vehículos, los grandes y los privados, existen, son necesarios. Nosotros como ingenieros tenemos que pensar que hay soluciones, no para los nuevos solo. Las soluciones de nuevos es la solución para el futuro. Pero nosotros necesitamos una solución actual para la solución. Y la solución actual es generado de generaciones de motores que es de 10 años, 20 años, y hay que ver si hay una solución para reducir las emisiones de todos. ¿Pero con esos motores viejos? O, sí, porque aquí hay una política de sustitución. Sí, es lo que se llama, es un término técnico, No. pero lo vamos a tratar de explicar. Es el reacondicionamiento. ¿Ya? Reacondicionamiento de los motores. Exactamente. Existe la posibilidad de filtrar las emisiones de los motores para extraer o para retener el particulado o el contaminante que produce el daño. ¿Ya? Uy, ¿cómo nos hace falta eso aquí, en Bogotá? Con todos los buses y busetas que no quieren salir de circulación, pero que tampoco tienen la alternativa de ver cómo se les arregla ese tema de la emisión por como se dice en francés, ¿cómo es que se llama? Donde sale los gases de escape, ¿no? Eso. A través del escape. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Sí, es una propuesta que ya existe en grandes ciudades, en Europa, en los Estados Unidos. Es siempre la misma situación. Hay todos esos vehículos y esos vehículos, la mayor diésel, emiten tantas partículas, pero hay un filtro. No cambiamos los motores, no cambiamos los vehículos. Ponemos un filtro en el flujo de los gases y este filtro puede reducir la emisión de 99%. Muchísimo. Completamente. Pero entonces ese filtro, probablemente muchas de las personas que nos escuchan hoy en Su Madre Naturaleza son dueños de taxis, de buses, de busetas, de vehículos viejos, muchos destartalados. Entonces lo que ustedes están planteando realmente es como un reciclaje. Es utilizar el mismo cascarón, el mismo motor, pero meterle entonces... Hay un aspecto importante. Lo que pasa es que hay una tecnología que está disponible, que se puede utilizar no solamente para los buses nuevos que ingresan. Puede resultar impensable, digamos, para una ciudad, renovar toda su flota de buses. Claro, muy difícil. Y tiene que ser progresiva. Es muy costosa, claro. Pero se puede implementar esta tecnología. Sin duda que es un mix de decisiones, es un mix de políticas. Seguramente no se trata de que todos los buses sean recondicionados, ¿ya? Porque hay otras condiciones de seguridad técnicas que probablemente dificultan o imposibilitan. Exactamente. Pero si tú tienes una gama importante, una cantidad importante de vehículos que finalmente se pueden recondicionar de manera exitosa. Te cuento, en Santiago, me voy a la experiencia que tuvimos en mi ciudad, digamos que finalmente son los mismos problemas también.
Tenemos 3.200 buses reacondicionados. 3.200 buses. Que es como de toda la flota. 50% de la flota de muy bien. Santiago. Es un porcentaje muy alto. Sí. Qué bueno. Y Ajá. obviamente eso se ha traducido en beneficios. Te doy una cifra muy importante, yo creo que... Y que va a subir. Y que va a seguir subiendo, pero eso a nosotros nos está permitiendo hoy día evitar 400 muertes al año. Entonces... O sea, que es una inversión en salud pública. El tema sectorial del transporte y de la movilidad y de la manera de mejorar y de reducir las emisiones de gases es una inversión para mejorar la calidad del aire y que menos niños y menos personas adultas, mayores, estén con problemas bronquiales y otros. Es muy importante porque nadie puede escoger o no podemos escoger el aire que respiramos. Claro, ni empaquetarlo, ni decir, no, yo voy a respirar este aire. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Sí. Niños, ancianos, finalmente todos terminamos respirando este aire y es muy importante porque la contaminación del aire en este caso es un problema un poco silencioso e invisible, pero que sí está teniendo efecto. Como te digo, en Santiago estamos evitando 400 muertes al año por ya implementación de es un avance. Ahora, en otras ciudades del mundo, por ejemplo en China, ustedes también están trabajando, la COSUDE también asesora a otras ciudades en China, que son unas megaciudades. Sí. ¿Cómo lo están haciendo? Es lo mismo, es la misma tecnología ¿Sí? y lo hacen de la misma manera como aquí. En todos hay diferentes condiciones. Por ejemplo, el combustible en China es diferente del combustible aquí en Bogotá. Hay mucho azufre en este combustible. ¿En el de China? En China. Sí. China, un nivel más alto de azufre todavía que van a reducir, pero toma tiempo. Esa es una condición técnica. ¿Qué tipo de filtro utilizar? Hay tipos para un alto nivel de azufre, un bajo nivel de azufre. Sí. Hay tipos para una altura, tipos que trabajan solo a un nivel. Y eso es el desafío técnico. Y para eso no hacen un piloto aquí con 20 buses para ver muy exactamente qué son los desafíos técnicos, qué filtros hay que elegir, hay que seleccionar para eso. Bueno, esto es una medida muy concreta de parte de la Secretaría de Ambiente de Bogotá para empezar con un piloto, ver cómo funciona este filtro de diésel. ¿Cómo es que lo llaman el filtro? Es un filtro de partículas diésel, porque finalmente son las partículas el problema más importante. Filtro de partículas diésel. Y se va a iniciar con un proyecto piloto, con una flota de 20 buses de diésel que están contaminando. Todos buses. Para probar que esta medida sí sirve. Sí. Eso es algo muy concreto que la ciudadanía pues espera con ahínco, porque realmente lo necesitamos. No, y están haciendo un trabajo extraordinario. Yo tengo que decir que están avanzando muy rápidamente. Hay un equipo de profesionales de la Universidad Nacional, de la Secretaría del Ambiente, en fin, que los propios operadores también de Transmilenio, los fabricantes de esta tecnología. Hay un equipo que está trabajando y es importante, yo creo que la ciudadanía de Bogotá sepa muy fuertemente en encontrar esa solución. Es importante invertir en esto, ver cómo se introducen estos filtros en una política pública, cómo se subsidian o cómo se compran, a quién se les vende también, para no ir pensando que no solamente no es para todo el mundo, sino para ciertos tipos de vehículos, pero ciertamente con un impacto importante en la calidad. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Su Madre Naturaleza. Y no se les olvide, con todos estos temas, escríbanos a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co y al Twitter @sumadrenaturalé. Seguramente que muchos de ustedes querrán hacer preguntas, nosotros les haremos llegar a los expertos esas preguntas de la teleaudiencia para seguir trabajando de una manera participativa. Ya volvemos. Ya regresamos con Su Madre Naturaleza. Siga con nosotros en Su Madre Naturaleza.
Bueno, aquí desde Su Madre Naturaleza, como todos los viernes a las 9 de la noche, para los noctámbulos, repetición a la medianoche del mismo viernes, sábados a la 1 de la tarde y lunes a las 11 de la mañana con closed caption para toda la población con discapacidad para escucharnos y lo puede escuchar en su lenguaje de señas. Este tema de hoy es bien importante por varios frentes. Uno, el frente de la salud pública, que ya lo hemos comentado. Otro, el frente de mejorar el transporte público contaminante, pudiendo incluirle unos filtros que estos asesores de la cooperación suiza nos están proponiendo en colaboración con la Secretaría de Ambiente. Y otro tema importantísimo, el cambio climático. Cómo a través de esta operación, que finalmente es una operación sencilla, tecnológica, se pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo ven ustedes en otras ciudades del continente a través de este programa que están ustedes trabajando de CALAC? Sí, hay que saber naturalmente qué son los impactos de los coches o buses en el cambio del clima. Y hay dos. Hay la emisión del CO2, que sí, cada persona sabe, y eso es la pregunta de la eficacia de los motores, y los motores diésel son los más eficaces. Es correcto de usar los motores diésel y mejorar la calidad de esos. Pero aparte de eso, hay una segunda influencia que es el hollín, las partículas. Y las partículas son negras. Las partículas absorben... ¿El hollín incluyendo los de las chimeneas? Todo. Todo, no solamente el diésel. Toda la combustión, que produce esas partículas, hollín, si son grandes, son visibles, si son pequeños, llamamos las nanopartículas. Y los pequeños que nos vimos tienen una gran superficie. Y esta superficie absorbe la luz del sol, y aquí hay mucho sol, y transforman esta luz, esta energía en calor. Hay una capacidad, ¿no es cierto?, de estas emisiones de los motores, de retener la energía solar. Por estar ubicados en el Ecuador, esta situación de Bogotá y de Colombia en el tropical sobre el Ecuador, ¿eso incide? Absolutamente, mientras más energía solar se está recibiendo y con esta capacidad que tienen las partículas de retener esa energía, finalmente empezamos a calentar la Tierra, ¿no es cierto? Es un fenómeno global, es un fenómeno... Pero que es más vulnerable en los trópicos, donde el sol está en el cenit, no en el caso europeo con las estaciones que el sol está más abajo. Sí, y la pregunta de las nubes, etc. Todo el impacto, la luz del sol, si hay luz, es absorbido por las partículas y transformado en calor. Y esta contribución es muy, muy alta, más alta que pensamos antes. Si imagines un kilogramo de CO2 y un kilogramo de partículas, el impacto de las partículas es más alta, 100 miles... 1.600. Ya, es un factor de más que 100.000. A ver, expliquemos eso bien, porque mucha de la gente, incluyendo a mí, no entendemos muy bien esa figura, porque estamos hablando del impacto que tienen ese hollín. Efectivamente. Y que absorbe la energía del sol. Efectivamente, sí. y que se puede comparar esa capacidad de retener esa energía del sol entre lo que es el hollín que emiten los motores diésel y lo que es el dióxido de carbono, que es conocido como el contaminante de calentamiento global. Si se hace esa comparación, la misma cantidad de hollín es capaz de capturar 1.600 veces más que la misma cantidad de dióxido de carbono. Estamos entendiendo muy claramente que son dos cosas distintas, el CO2 y el hollín. Y el hollín tiene esa mayor capacidad de captar esa energía del sol. ¿Y cuáles son las consecuencias? Cuando está ese hollín en el ambiente, en suspensión en el aire, entonces... es un calentamiento
brutal, que continúa. Y hay una influencia también, si hay lluvia, la lluvia puede limpiar el aire. Ajá. Si no hay lluvia, si vivimos en países con poco lluvia, estas partículas quedan en el aire, por semanas. Bueno, usted me hace pensar en algo que hemos hablado en este programa anteriormente, que son los efectos de la niña y el niño. Yeah. En la época del niño no llueve, son Sí. escasas las lluvias, por lo tanto esta contaminación se concentra. Sí. Esto es importante para que lo entendamos, porque así como tenemos inundaciones en época de la niña, Yeah. con lluvias muy intensas y muy frecuentes, y tuvimos el gran ejemplo de la ola invernal 2010-2011, Yeah. con un drama nacional, podemos tener muy probablemente épocas de sequía Yeah. del niño. Sí. Y ahí entonces sería absolutamente importante saber cómo combatir y cómo reducir ese hollín. Mira, efectivamente, como lo conversamos en el bloque anterior en relación con los efectos en salud, el problema del calentamiento global nos está afectando a todos, está afectando nuestras ciudades, nuestros países, y todos estamos contribuyendo en ese impacto. Ahora, por cierto que nosotros, en nuestra participación a nivel mundial como naciones más pequeñas, posiblemente no tenemos el mismo nivel de responsabilidades que las naciones más desarrolladas. Es correcto. No obstante, ¿cuál es la ventaja de pensar en este tipo de soluciones que estamos mencionando, los filtros de partículas, la posibilidad de mitigar este tipo de contaminación? Es que estamos además haciendo una contribución no solamente a la salud de las personas, sino que simultáneamente estamos beneficiando al globo, al efecto global que tiene el calentamiento. Y automáticamente es el mismo instrumento. Y Ya. resulta en los dos. Y no hay que olvidar un efecto, un segundo efecto, que es la deposición del hollín en los glaciares, en el nieve. Ajá. ¿Ah? Eso es muy, muy fuerte. Ese es un tema del cual no se habla. Sí. ¿Qué está pasando con los glaciares? Porque por un lado hemos hablado en este programa anteriormente sobre el tema de la reducción del glaciar Sí. por efectos del cambio climático, Sí. pero no hemos hablado de qué le pasa con el hollín, que se le pega o ¿qué impacto tiene sobre los glaciares? Sí, normalmente los glaciares, la nieve, es blanco. Sí, La luz es reflejado sí. y no se calienta. Pero si hay hollín, es gris y absorbe luz y comienza. Se derrite. Sí, Fíjense que lo que estamos produciendo en la ciudad, en las esquinas, aquellos vehículos, buses, busetas que están emitiendo ese humo negro, para ponerlo muy gráficamente, tiene un impacto sobre los glaciales, sobre los nevados y sobre la producción de agua, porque mucha de la población, el 80% de la población andina está recibiendo el agua de páramos y nevados. sí, Entonces hay esa correlación y esa responsabilidad que Sí. tiene que ver el transporte con el suministro de agua potable. sí. En nuestra región, en el norte, es lo mismo con el nieve en las regiones polares. Sí, Sí, y se sabe actualmente dónde viene el hollín que se depone en estas regiones polares. No es lo mismo en el Polo del Sur, pero en el Polo del Norte es una reducción de la superficie nieve muy grave. Te cuento que en Santiago, con el programa que hoy día que se implementó con estos 3.200 buses, el 50% de la flota, estamos evitando contaminación de efecto global, de calentamiento global, equivalente a detener toda la flota del transporte público durante un año cada 5 años. Es decir, a ver, explícalo bien. ¿Detener qué quiere decir? es un 20%. En términos de impacto, nosotros estamos evitando un 20% de las emisiones de efecto global que tiene el transporte público. Con los 3.000 de buses solo. Hagámoslo más clarito para la audiencia Claro, que nos está escuchando. hay una cantidad de gases, efecto invernadero, dióxido de carbono, que es emitido por la flota del transporte público en Santiago. Sí, ¿Ya? como en Bogotá. Si nosotros detuviéramos toda la flota
Si la paramos. la detenemos, Sí, dejamos de emitir, Sí. ese contaminante, ¿no es cierto? sí. Lo que nosotros estamos ahorrando ¿Durante cuánto tiempo? durante un año. Si no Lo que tuviéramos nosotros, esa flota parada, un año. eso es lo que estamos evitando de contaminación de efecto global. Es Bueno. impresionante. Para que se den ustedes cuenta cómo la movilidad es una de las fuentes principales de la emisión de gases y de partículas que están afectando el cambio climático nacional y el cambio global. Ahora, en el caso de Bogotá, ¿cómo lo ven ustedes a corto plazo? ¿Cómo va a ser esta puesta en marcha de este programa? ¿Y cómo va a ser el seguimiento de la COSUDE, de la Embajada Suiza, en este proyecto? Bueno, nosotros estamos en un programa de implementación que está definido en varias fases. Sí. Estamos ahora en una fase que es piloto, trabajando con aproximadamente 20 buses, y se van a probar estas tecnologías en esos 20 buses. En ¿Y se va a usar distintos ese tipos de aparatico también aplicación. para ir mirando cómo se va Sí, reduciendo? sí, absolutamente. Ajá. Sí. Y es una primera fase. A continuación, en coordinación con la Secretaría, se ha hecho un plan. Pero corte, ¿no? Son meses solo. Es en muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ya al próximo año la idea es poder incrementar a 300 buses, ¿no es cierto?, en una primera escala, Ajá. para llegar a una implementación masiva sobre un buen porcentaje de la flota de buses de Transmilenio, del Sistema Integrado de Transporte Ya. Público. O sea que el impacto lo empezaremos a sentir los bogotanos que caminamos, que vamos a pie y en bicicleta. ¿Cuándo? Bueno, el próximo año. El próximo año. Si todos contribuimos, además, a revisar nuestros motores, todos, no solamente los de diésel, y ser mucho más cuidadosos y además denunciar aquellos buses que están delante de uno en las vías y le echan a uno o esos camiones de carga que pasan por Bogotá y que ni siquiera están conscientes que nos están envenenando. Esto va también con unas medidas de sancionatorias para esos vehículos que están contaminando. Sí. O sea, el programa no es solamente tecnológico, Sí. Suponemos que debe estar acompañado Sí. también de otras medidas. Sí. Sí. Nuestra parte es la parte técnica, ¿no? Sí. Lo que hacemos aquí en la colaboración con la ciudad Sí. es de ver y verificar qué tecnologías se adaptan de manera mejor aquí en Bogotá. Ujú. Esperamos que en menos de 6 meses tenemos el resultado. A partir de eso es una pregunta política. ¿Qué hacemos con este Bueno, resultado? por el momento, la administración de Bogotá tiene la voluntad política de enfrentar el problema, Sí. de obligar a medir de manera muy precisa dónde son los sitios más contaminados y de introducir estos filtros. Y estos filtros se van a vender en dónde, cómo se consiguen, porque mucha gente seguramente se estará preguntando, bueno, yo quiero contribuir a reducir los efectos del cambio climático, entonces ¿cómo? Bueno, esto está en el contexto de un programa y los mecanismos para introducir esta tecnología fueron parte de una política que está llevando a cabo la Secretaría del Ambiente. Nosotros, como decía el señor Mayer, no estamos en la definición del esquema de implementación. Ya. Lo primero que estamos viendo es, como técnicos, como ingenieros, es ver que esta tecnología funciona acá en Bogotá a las condiciones reales de operación, es decir, el problema de la altura, el problema del combustible, de la mantención de los vehículos, todos esos problemas tienen que ser considerados. No es solo colocar un filtro de partículas, es primero entender bien cómo funciona esta tecnología acá en Bogotá, a estos 2.600 metros de altura con menor oxígeno, y a partir de eso saber cómo finalmente se pueden implementar de una manera adecuada, técnicamente confiable. Entonces, ha sido nuestra tarea comenzar con ese trabajo. Pero no es Sí. un trabajo pionero. Es una tecnología que se usa en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Berlín, yo vengo de Alemania,
todos los buses usan estos filtros desde 10 años. Es verdad que es Sí, ejemplar en Berlín. La calidad del aire es, la concentración de estas partículas en el aire de Berlín se reducía de 60%. Eso es mucho. Muy importante esa interacción entre las ciudades latinoamericanas. Antes de ir a una pausa, queremos agradecerle a IDARTES. Estamos aquí detrás de este maravilloso edificio Bauhaus en el Parque Nacional, Teatro El Parque, que es además patrimonio nacional, para que vengan aquí y respiren este aire puro, como decía Andreas Mayer, y con su aparatico. Sí, es una buena calidad de aire en este parque, en medio de la ciudad, en el corazón de Bogotá. Entonces, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Su Madre Naturaleza. Y escríbanos a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co, porque aquí va a haber muchas preguntas de gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que dirá, bueno, tienen las preguntas, envíelas por favor. Ya volvemos. Ya regresamos con Su Madre Naturaleza. Siga con nosotros en Su Madre Naturaleza. Bueno, aquí en Su Madre Naturaleza hemos mencionado que estamos aquí detrás del Teatro El Parque, un lindísimo ejemplo de la arquitectura Bauhaus colombiana que fue importada de Alemania. Usted que es alemán podría darles a la audiencia un poquito de historia de la arquitectura, porque esa arquitectura tenemos que protegerla del hollín y tenemos que protegerla del diésel para que no se nos dañe. Sí, el Bauhaus era un movimiento de la arquitectura muy, muy importante y ha influenciado no solo la construcción de los edificios, pero también los muebles y muchas cosas. Hay aproximadamente 100 años cuando comenzaban a desarrollar estas ideas. Y la primera idea fue que la belleza de la forma tiene como un vínculo con la función. No puede construir un edificio sin optimizar las funciones. Esta combinación de la función y la belleza fue el secreto del Bauhaus. Bueno, qué bueno que nos da esa pauta, porque aprovechando que estamos aquí en este lugar y que queremos proteger también el patrimonio nacional de toda la contaminación de aire, que no se nos olvide que no solamente es para los humanos, sino también para la arquitectura. Aquí tenemos también arquitectura Tudor inglesa en el barrio La Merced en Bogotá, que también es un barrio protegido, monumento nacional. Importante que lo asociemos con la arquitectura, con el espacio público y con la salud humana. Bueno, vamos entonces a ver cómo estas ciudades latinoamericanas, y ya porque ya estamos casi terminando este programa, quedaría para mucho más. En Lima se va a reunir la COP, la Conferencia de las Partes número 20, a mediados del 2014. Y esto es precisamente la primera vez que se reúne en América Latina, todos los gobiernos preparándose para ver qué va a pasar con el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, ustedes saben, ya terminó y está en las discusiones. Y esto tiene que ver el acuerdo entre los gobiernos para ver cómo se va a manejar y cómo vamos a evitar que suba la temperatura del planeta, que ya sabemos que es nefasta para toda la actividad humana, para la biodiversidad, para todas las ciudades y para la población. Ustedes con su proyecto CALAC, que quiere decir Control de la Contaminación, no, ¿cómo es? ¿CALAC? Es clima y aire limpio para las ciudades. Clima y aire limpio para las ciudades de Latinoamérica. Para las ciudades de América Latina. Sí. Bueno, obviamente esto quiere decir que las ciudades de América Latina que ya están embarcadas en este proceso de mejorar su aire, van a estar muy probablemente comprometidas en Lima para hacerle frente a los países desarrollados que tienen, además, después de las discusiones en Varsovia, que fue la COP hace un mes, hay una gran incertidumbre sobre cómo
América Latina puede contribuir a esta discusión. ¿Cómo podríamos pensar que este programa y las ciudades puedan... Sí, somos exactamente el corazón de la pregunta, porque hasta la fecha el protocolo Kioto no incluye los efectos del hollín. Absolutamente no. Se habla del CO2 y aunque la ciencia conoce estos efectos es un poco joven, desde aproximadamente 10 años, y sabe que los efectos son muy graves, en particular con los glaciares. Esperamos y somos seguros que esta vez en Lima esperamos una conclusión que el impacto del hollín va a incluirse en el nuevo programa. Y este es muy importante porque el CO2 tiene un valor de dinero, pero el hollín hasta la fecha no. Pero si es incluido en el protocolo Kioto, van a poner un precio, un valor a esto. Y con esto es mucho más fácil de financiar todas las actividades que hay que... Yo creo que es importante finalmente que la comunidad internacional que está discutiendo estos temas reconozca el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, todas nuestras ciudades en América Latina, por mejorar la calidad del aire, pero también por contribuir al calentamiento global. Y la posibilidad de ese reconocimiento pasa por lo que está mencionando Andreas Mayer en este minuto, el reconocimiento del hollín como un contaminante de calentamiento global. Bueno, eso es muy importante, este mensaje, porque tenemos un tema nuevo, en el cual no hemos hablado, del cual las ciudades latinoamericanas tienen que reducir esa emisión y ese contenido en el aire del hollín. El hollín que los países industrializados del hemisferio norte no lo han incluido. Muy importante este mensaje, y ojalá que a través de la cooperación suiza se pueda además articular mejor una posición de ciudades latinoamericanas hacia la COP20 en Lima, para tener una posición fuerte de latinoamericanos y en estas negociaciones que han sido muy tensas y donde participan muchas organizaciones sociales comprometidas con el tema del cambio climático. Bueno, vamos entonces también a escuchar cómo se imaginan ustedes que en este proceso también se puedan introducir otros elementos de la movilidad limpia, como son los trenes, como son los metrocables, como es la bicicleta, porque esto es una parte tecnológica, pero que tiene que ir acompañado de la introducción de otras posibilidades de movilidad limpia. Necesitamos y donde todos. Suiza tiene tan buenos ejemplos. Sí. Y yo adoro el tren en Suiza. Sí. Esto es una de las maravillas que tiene el transporte por ser preciso y descontaminante. Sí. Creo que necesitamos todo. Conocemos el filtro para los buses que existen, para los motores diésel, que necesitamos para muchas funciones, pero hay también la electricidad, hay los híbridos, hay los trenes, hay los subterráneos, y creo aquí en Bogotá, como en todas las ciudades, es importante de utilizar todas las medidas que son que reduzcan las ofrecidas. emisiones. Sí, absolutamente. Una sola no es suficiente. O sea, hoy estamos hablando de un ejemplo específico con el filtro, pero no podemos olvidar que es una política integral, multimodal. Absolutamente. Ahí hay un aspecto de la regulación o de el comportamiento en las emisiones en una ciudad que muchas veces nos hace olvidar aquellos aspectos que nosotros no vemos tan evidentemente. Me explico. Por ejemplo, en la ciudad de Santiago nos hemos preocupado mucho de los buses, nos hemos preocupado bastante de los camiones, pero hay otras categorías también de motores que son muy importantes. Te doy un ejemplo. La maquinaria de la construcción, las máquinas que están construyendo los edificios, que están construyendo las casas, usan motores diésel también. Y su participación puede ser muy importante. Fíjate, y no se ha contabilizado. Y hay que contabilizarla. Fíjate que en Santiago nosotros estamos en la tarea de contabilizarla
y su relevancia es al punto equivalente con los camiones, por ejemplo. Entonces, hay desafíos siempre, hay que seguir avanzando y por cierto, como dice mi colega Andreas Mayer, todos estos aspectos se tienen que cubrir adecuadamente. Bueno, hoy entonces el mensaje es, ojo con el hollín. El hollín representa un aporte importante de toda esta efecto del cambio climático. Y como dice Alyosha Reynoso, también hay que tener en cuenta las fuentes fijas, no solamente las fuentes móviles que usan diésel, sino las fuentes fijas, como todos estos aparatos y equipos que se usan en la construcción y en otras tantas actividades productivas. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos a Andreas Mayer y a Alyosha Reynoso, expertos de la cooperación suiza, por habernos introducido en este tema, que puede ser denso, complejo, porque es un tema de ingenieros, pero finalmente es un tema para todos, para toda la ciudadanía, para todas. Todos los que tenemos vehículos, los que tenemos aparatos, y tomar conciencia de que tenemos que reducir las emisiones. Hasta pronto con Su Madre Naturaleza. Los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias.